Hola amigos, les voy a mostrar cómo configurar tu AutoCAD o tu computadora con Windows para que te detecte el AutoCAD o el producto de Autodesk que tengas como un programa que consume una tarjeta gráfica de alto rendimiento. Entonces, lo primero vamos a ver con qué tarjeta gráfica estás trabajando en este momento con tu producto de Autodesk, ya sea AutoCAD o AutoCAD Civil 3D o Revit. Entonces te vas acá a las tres líneas y activas Graphics Performance. Y acá te va a aparecer este icono. Acá le haces clic derecho, Graphics Performance. Y acá puedes ver qué tarjeta gráfica estás usando. A veces cuando tienes dos tarjetas gráficas, que en varios casos de laptops tienen dos tarjetas gráficas, una integrada y otra separada, como es esta Nvidia GeForce GTX 1650. Entonces, para activar o forzar que te detecte la tarjeta gráfica de alto rendimiento, eh, vamos a hacer un procedimiento. Vamos al escritorio. Voy a cerrar primero el AutoCAD. Me voy al escritorio, hago clic derecho, configuración de pantalla. Y acá, ya estando en pantalla, ¿no?, nos vamos acá abajo a configuración de elementos gráficos. Y acá preferencia de rendimiento de elementos gráficos. eh, Nos vamos a examinar, ¿no?, porque acá no aparece pues el AutoCAD. Me voy acá a examinar y me voy acá al disco duro donde está eh, instalado los programas. Me voy a archivo de programas, busco Autodesk. En este caso yo tengo instalado el AutoCAD 2022. Doble clic y me voy a buscar el programa a cat.exe, agregar, y se dan cuenta que me jala este recuadro. Y acá le voy a dar clic en opciones y como se dan cuenta yo tengo dos tarjetas gráficas, una que es para ahorro de energía, que es la integrada, y la que es aparte o no integrada es esta tarjeta Nvidia GeForce. Entonces le voy a elegir de alto rendimiento, guardar y listo. Ya está. Acá si se dan cuenta ahora dice alto rendimiento. Ya no lo elige de acuerdo al criterio del Windows. Entonces ya con eso estaría configurado. Ahora también lo pueden hacer si ustedes tienen una tarjeta gráfica Nvidia. También lo pueden hacer de esta forma. Bueno, voy a salir de aquí. Le hacen clic derecho también en el escritorio, panel de control de Nvidia, y acá en configuración 3D van a escoger controlar la configuración 3D, y acá en configuración de programa, acá ya me sale por defecto porque ya también lo jalé con el Windows, pero si es que lo quieren hacer también directamente desde el panel gráfico, o si tienen algún problema con la configuración anterior, esta es una segunda opción con ya los que tengan exactamente esta marca de tarjeta de video. Y también si tienen alguna otra marca también pueden explorar estas opciones de configuración para programas que consuman tarjeta gráfica de alto rendimiento. Entonces acá seleccionan el producto de Autodesk que quieran configurar para alto rendimiento, y si no les aparece también pueden quitar esta selección de acá y buscarlo, o ponerle acá agregar, y pueden examinar. Si no encuentras el programa de Autodesk también puedes examinar y agregarlo como hice anteriormente. Entonces en archivo de programa se van al
disco duro donde están instalados los programas y buscan el programa de Autodesk, en este caso AutoCAD, y lo seleccionan y le dan a abrir y lo van a poder configurar también. Bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó, hagan clic en me gusta. También pueden compartir este video con sus amigos o colegas. Les invito a suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para ver más videos. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.